Chamito, no duele. Simplemente vas a escuchar sonidos. ¿De qué lado me estás escuchando? Derecho. Cuando oyes, levantas la mano y la bajas. Vas a repetir en voz alta las palabras que voy diciendo. ¿De acuerdo? Son palabras sencillas. Yo me voy a tapar la boca. Usted simplemente repite lo que oye. Empezamos. Timbre, ¿Ah? martes, Marte. persa, sexto. Un poquito más alto, casi no te escucho. Conde, Cama. suave, Suave. orden, Orde. fresa. Pesa. Ahora voy a bajar el volumen. Repite solo lo que escucha. Pera, fina, tero, beca, reno, Néstor, simple, cifra, banco, centro. Es difícil ser sordo. Ahorita viene, mami. Ahorita viene. Pero dicen que el oído tiene remedio. No. Ya no aguanta la cintura. Sí, ya le di las dos, ¿no? Que se le puede hacer aquí lo mismo, ¿no? Muy feo. A mí me gusta escuchar. Me gusta sentir el sonido. Bueno, yo he visto sordos, ¿verdad? En un parque, uno... Y yo no me siento así, porque al menos mi problema todavía viene muy despacio. Digamos, yo que no he usado el audífono, sí se me ha dificultado más comunicarme con las personas, poderme expresar, participar de una conversación.
es mejor o ser sordo o escuchar, ¿verdad? Perfecto. Pero si uno está en medio, es más dificilillo. Bueno, a mí me ha costado mucho adaptarme al audífono. Que mucha gente dice es que nos da vergüenza usar los audífonos, pero no. A mí no me importaría andar con un aparato grande si yo sienta que escucho bien. Bueno, al inicio, cuando yo tenía novio antes, ay, para mí era horrible. Porque tal vez llegaba y me abrazaba y sonaba el pito y yo no le había dicho que era sorda. Tenía miedo de que llegara o me rechazara. Para mí eso sí influye mucho. Por ejemplo, mi prima Diana, bueno, al ser más chiquita, pues no puedo decir que ella del todo no tuvo problemas para aceptarlo, porque es obvio. Pero digamos, como adolescente, uno ya piensa más en la gente, en qué va a decir la gente. Cuando fue la audiometría, que a mí me dijeron, te vas a quedar sordo, ¿verdad? Yo tengo como el momento bien clavado, digamos. Voy a colocarte esto dentro del oído, ¿de acuerdo? No recuerdo si a mí me hicieron la audiometría primero o la audiometría primero a mi hermano, pero lo de mi hermano me acuerdo que fue rapidísimo. Él fue, pum, 3 tonitos, está todo bien. Y cuando yo entré, yo veía por el vidrio, estaba el audiólogo y detrás estaba mi mamá mirando. Y entonces yo salí, el audiólogo nada más dijo así como, bueno, Marquitos, saliste premiado. Y mi mamá entonces ahí de una vez se atacó a llorar. Yo lo había cambiado porque, había tenido un trocillo de cera, pero no estaba tapando el canal y está bastante muy al fondo. Sucio. Asqueroso. Doctora, bueno, si aprovechamos, yo nada más le quería hacer una breve pregunta. De la manera más sencilla, científica posible, digamos, ¿qué usted sabe de mi sordera, de mi tipo de sordera? Sí. Pues en realidad la sordera de los monjes sí es muy característica. Y es muy diferente a otras sorderas, que puede iniciarse incluso a los 9, 10 años de edad. La persona puede nacer con audición normal y a esa edad empezar la etapa degenerativa. Posteriormente, conforme va avanzando la edad, la pérdida auditiva va descendiendo, hasta incluso llegar a tener la persona una pérdida auditiva severa, profunda, e incluso en algunos casos llegan a perder el oído completamente. Vas a escuchar con muchísima definición. Voy a programarlos. A ver, esto, ¿cómo se escucha? Se oye más fuerte, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Mucho, ¿verdad? Ok. Hable. ¿Qué? ¿Entonces más? ¿Es igual o diferente? Diferente. ¿Y cómo a usted le gusta más escucharse así? Ujú. Y que, pero digamos, para explicarle a la doctora, ¿cuál es la diferencia? Con estos, cuando yo hablo, siento la voz tapada. La mía, ¿verdad? Y cuando usted habla, yo no siento la voz tapada en estos. La cosa es probar y preguntar por qué. Doctora, es que Diana dice que con estos audífonos ella escucha su voz normal, pero la voz de ella la escucha La va a tapada. escuchar, vea, es un audífono de mayor definición, pero se va a escuchar diferente. O sea, ustedes van a tenerse que acostumbrar a un sonido totalmente diferente. Se está reconociendo su propia voz incluso. Por eso es que de momento yo prefiero que Diana use los nuevos. Por lo menos
por un periodo. Para que pruebe. Ahora va a ser más definido, pero es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la doctora, deberías probar. Puta, que aquí en Taras hay mucho sordo. Vegas, Monjes, Hernández. Y nosotros somos Gloria. Sordos. Pero todavía en mi casa, hace frío. Lo que tenemos es una capacidad limitada para escuchar. No estamos sordos, somos hipoacúsicos. Puede respirar aquí. ¿No le gusta? Llévese la almohada de este sillón en la sala. Vaya a dormir a la sala. Vení de bañarte. Dios, parece una lechuga. Gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer esta coronilla a Jesús misericordioso. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María. Apostólico y María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza.
le va? Bien, estoy. ¿En qué le puedo servir? Es para ver si me puedo hacer un examen para ver si tengo azúcar y los triglicéridos. Azúcar y triglicéridos, colesterol. El colesterol puede ser. Ajá, ¿solo el colesterol total o el bueno y el malo? No, total. Solo el total. ¿Y los triglicéridos? Ácido úrico no. No, solamente para ver. Entonces me va a decir el nombre, los apellidos, pero un poquito alto, porque yo uso los audífonos, entonces no lo escucho bien. ¿Cómo es el nombre? Máximo Muñoz. ¿Perdón? Máximo Muñoz. Máximo. Sí. Muñoz. Muñoz. ¿Y el teléfono para llamarle a alguno donde esté? 86. 83. 86. 46. 40. 46. 46. 8773. 80. No, apúntemelo aquí mejor. 86, 46. Ya sabíamos que podíamos tener problemas de sordera. Pero a la hora en que ya uno empieza a presentar eso, entonces como que hay una negación, ¿verdad? Uno se niega a aceptar que yo no escucho, o que a mí no, que sí escucho bien. Un montón de pretextos, ¿verdad? Para evadir la realidad. Lo importante es cómo lo sostenemos. Vean, con esa mano de aquí, me sostiene ahí, que arriba, ahí, así como está, no me, ya no me va a hacer sus dedos, yo lo voy a soltar aquí, pero usted no me va a dar los dedos. Incluso muchos todavía no lo han aceptado y no quieren ponerse audífonos porque dicen que escuchan. O muchos piensan que por ponerse audífonos se van a quedar más sordos. Yo sé que llegará el momento en que yo no voy a oír nada. En realidad no me afecta. Mis hermanas me decían que por qué no me pongo audífonos, pero no me gusta, es que no me gusta. A veces escucho bien, a veces no. Es algo raro. ¿Aló? ¿Cómo le va? ¿Dónde está? ¿Ah? Ajá. ¿Está bien? Ajá. Bueno. Desde el principio fue claro, el doctor decía, vos no vas a tener orejas nuevas, vas a tener audífonos. Y tenés que acostumbrarte a escuchar como con los audífonos.
A mí me gusta escuchar la música, las hojas de los árboles. Me gusta escuchar la risa de mi abuelito. Me gusta escuchar la voz de mi mamá. Me gusta sentir el sonido. Antes de usar audífonos, yo lo que hacía era asociar sonidos con la boca. Porque así, entender la palabra al 100%, ¿no? Sí, es más bailar de memoria que otra cosa. Porque vos me decís, oiga la clave, como dicen, oiga la clave o la tumbadora, o oiga el ritmo. Para mí todo lo mismo ahora. Básicamente trato de bailar de memoria. Como mi mamá siempre decía, el mundo del sordo es un mundo muy solitario, porque a pesar que podemos ver a la gente y ver todo, hablar y todo, no escuchar es como estar solo. No lo escuchar a uno, man, lo hace estar como a otro mundo, man. Decir varas que para mí son estupideces que uno no lo escucha, man. Uno aprende a ver las varas desde otro punto de vista, man. Por ejemplo, ¿para qué quiero escuchar yo un carro que pase a la par, man? Sé que suena igual que todos los carros. O sea, para mí esa vara viene siendo como una lotería. El que sale, sale, el que le toca, le toca. Hasta llegar a esta. Ya. Deme solo faltan ustedes dos. Mari, es que yo busco monedas de 10. ¿Cómo? Solo Ponga. 53, 53 chocolate. Mari, mueva. El 11, las carillas de Diana. Yo de 11. Vilma. Sí, 11. 27, 27. 27. 28, 28. Me las estoy echando. No. 28. ¿Cuál par de patitos? 22. 22, 2, 2. No es una para cada una. Es una. Van a dar una bonita para cada una. Hoy en la plaza. Solo 6. 6 nada más. Solo 6 vamos. Cambiaron. 70, 70. Usted la administradora y su mamá está. Mami, Es que usted me está haciendo gastar las plata. Empezamos. Todo esto y yo estoy pagando Empezamos. otra vez. 14. 14. 72. 62. La sociedad de nosotros, el monje, proviene de un señor español que vino a radicar en Costa Rica. Se trata de Félix Monje. Ese fue el que trajo la sordera aquí a Cartago. Pablo, juegue usted, juegue usted, juegue usted. Juega usted. Esa carta era para él. Esa carta está en el montón.
Para que pueda No, jugar. porque a Memo se le ¿Estás cayó. viendo que tiene 8 en la mano? A Memo se le cayó, Sí, yo lo pero estoy juntando. Tiene que pagar. Pues. Por eso. Esa es la uva. Estás haciendo una araña. Esa carita. A ver, ¿quién será? ¿Hay alguien ahí que está tocando? Tocan. A ver. Sí. Yo espérate que yo hablo. Sí, por ahí. A ver. Don Pedro León se interesó mucho en investigar, ¿entendés? Para ver la posibilidad de tratar la sordera y de reunión de esos científicos convinieron en que debía de ser investigado un cráneo y el mismo debía de ser donado por un familiar sordito completamente. Entonces contactaron a Pío Vega, que es familia de nosotros, ¿verdad? Convinieron que cuando él falleciera, él donaba el cráneo. Ese señor es hijo de esa familia Beitia y ellos fueron los que lo enterraron. Ellos saben a dónde está enterrado Pío, que lo que quiere decir que perfectamente se puede localizar ese cráneo, porque ahí está enterrado. Pero nadie se interesó en eso. Pues ya Pedro León terminó la investigación del porqué de la sordera, que viene siendo hereditario eso, ¿verdad? De acuerdo con los estudios hechos. Ojalá siempre pudiera escuchar. Yo sé que en algún momento ya no voy a poder escuchar más, pero mientras tenga mi oído, lo voy a usar. No sé, que la señora llamó a decir que ya no. No, que ya no, porque no lo habían llevado porque la cita era a las 2:30. Más suave que ¿Cuál la bota? Me bota mi Génesis. Va a ser el fin de Diana. Génesis, ¿por qué no le traes aquella que hace sonidos? A ver si se despierta. Mira, no se la pongan muy cerca del oído. Escuchar es un acto más que va más allá que utilizar las orejas o el sentido del oído, digamos, que tiene que ver con una disposición de la gente para escuchar al otro. Bueno, ves que me vine para aquí arriba con Jimmy, en el carro de él, le venía dando, mae, y no se dio cuenta, mae, que le calentó, Sí, o sea, el tapón del radiador está frío, porque no ando agua, Yo ando culan. ¿Usted anda agua, Jimmy? Culan. Ya enfrió. Pero digamos, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué creen que yo lo estoy haciendo, la vara? Plata. No sé, güey. Mae, tampoco yo lo veo tan anormal. ¿O sí? Vos sí tenés el complejo, mae, Márquez, de que estás sordo. O sea, mae, no aceptás la vara. ¿Por qué, mae? Porque no me cuadra estar sordo, Sí, mae. güey, pero vas a vivir con la vara, güey. He perdido bretes, he perdido cosas, he perdido oportunidades, he perdido historias, he perdido muchas cosas por no poder escuchar. Y esa vara a mí me ¿Qué emputa. vas a hacer para cambiar la vara? Entonces tenés que adaptarte a la vara, ¿no? Y aceptar. Porque ¿qué vas a hacer? Y usar audífonos para escuchar, güey. Mae, pero igual, mae, ¿cómo te vas a sentir vos, mae? Mae, te tocó, mae. O sea,
Yo no me siento feliz siendo sordo, o sea, no me siento orgulloso de ser sordo, ¿me entiende? Pero, mae, me tocó, o sea, ahora tengo que vivir con la vara. Eso no es lo que me tiene cabreado. Yo quiero entender nada más cómo alguna gente en verdad logró otra cosa, ¿me entiende? O sea, no, o por lo menos llegar a donde está. ¿Por qué quisiste estudiar esta vara, mae? Es una vocación, mae. A vos te cuadra algo. ¿A vos qué te gustaba? Digamos, ¿a vos sentís que vos naciste para ser un chofer de taxi? No. Mae, yo no nací para eso, yo me busqué eso porque, mae, no estudié, ¿Pero qué te hubiera gustado ser? Mae, no sé, tal vez agronomía, mae. Ingeniero. ¿Y qué te detuvo? ¿Ah? ¿Y qué te detuvo? Mae, todo, mae, mi adolescencia, mae, la rebeldía, mae. Al final yo creo que, mae, hay que resignarse, mae. Y vivir con la vara, mae, y mae, salir adelante. Y vivir, mae, una vida casi que normal. O sea, con los de uno, ¿me entiendes? Con la gente de uno, mae. Saber vivir, trabajar para comer, mae. Y morirse. Se murió el mae que era sordo. Sí, la verdad me cuadraría como salir más, conocer más, así, llegar más lejos de solo estar aquí en Tara, ¿me entiendes? Y siento que alguna gente tenía la capacidad, ¿me entiendes? Superarse. Ahí, mae, por eso. Yo creo que nunca analicé la posibilidad de antes de casarme, digamos, de decir, bueno, mis hijos van a ser sordos, ¿qué van a hacer? Doble brazo. Sí pasaron cosas, por ejemplo, mi cuñada, sí, digamos, yo me di cuenta cuando yo era novia de Marcos, que ella le dijo que como se le ocurría a él casarse conmigo si yo era sorda. Yo me di cuenta de eso y sin embargo nunca hice ningún comentario, ¿verdad? Pero nunca se me ha podido olvidar. Y yo eso, digamos, lo reviví ahora, hace un tiempito, cuando alguien me dijo, uy, ese muchacho es tonto, casarse con esa muchacha si es sorda. Yo nunca dejaría a una hija mía casarse con alguien que sea sordo. Y entonces eso para mí significó no pensando en mí, sino pensando en vos. Cuando ya usted nació,
Yo sí ya empecé a pensar en la posibilidad de que podían heredar eso y que qué iba a pasar. ¿Ha sido difícil para usted tener una mamá sorda? ¿Usted se siente culpable? A ver. Sí, muchas veces, porque digamos, yo te heredé ese problema a vos. Sin embargo... Pero debería sentirse también culpable porque creo que me heredó una inteligencia también. Y una forma de... como un defendernos, digamos. Y estar más bien juntos frente a todo lo otro. Hace como que la familia se compenetre más. Y espero que usted y yo también sigamos siendo siempre unidos mucho. Pues usted cree que es por la sordera. No, por el amor de madre y de hijo primero que nada, pero por eso que compartimos en común. Que usted nunca se va a olvidar de su mamá sordita. ¿Ve? Vamos a hacer la audiometría. Simplemente vas a escuchar sonidos. Los de arriba son suyos, Martín. Casi digo que no. Quiero cantar. El más viejito, 75. La orejita solita, al 3. Ya. Otra vez, Mari también, Mari también. El 50 o el 7. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Vea, papi, mientras busca el 18. Ya ganaron. 18. Ya lo ganaron. 33. Ya ganó. ¡Oh, se llevó! No. A de norma hacemos 3 tiritos cada uno. Mari. Yo también. ¿Verdad? Bailando. ¿Eh? 67. 67. Y Memo 34. Sí, sí, 44. Me gusta sentir el sonido
Marita lo está echando. Diana, fíjese. No tengo, ya me cambiaron el cartón. 19, 19. Marita lo está haciendo. Mire. Ay, Jimmy, coge ese y te vas para adentro ya, qué majadero. Ahorita le sí. Diana, venga por saludarla. Diana, ella la va a saludar. Me alegro verla, muñeca. La guerra del 48 todavía no. 23, 2, 3. Aquí bingo, ya gané. 6, 57, 23 y 5. ¡Ojo, me cambiaron Nosotros en el de vos. ¿A qué horas está la luz? No huele. Se te ve más agua del café, del café, Dios mío. Ay, no. Ay, sí, yo les hablaba de sordito así, ¿verdad? Y nunca me hice sorda. Yo creo que ya no, ya tengo 77 años y ya no. Yo fui también a una audiencia, ¿verdad? De todos los sorditos, ¿verdad? Y a mí me habían dado como un reconocimiento porque yo no era sorda, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todos mis hermanitos sorditos. Qué raro, ¿verdad? Pobrecita, las mamás de antes, tanta criatura que tuvieron. Sí. Yaira fuera, cuando estaba en tercer grado, la maestra me decía, ella va a ser sordita. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque yo le dicto por detrás y él ya no oye.
y muchas cosas le tiene que preguntar a la compañera. Y Memo, si alguien le hablaba de sordo en la calle, él se enojaba. O sea, no me hables así, yo oigo. Y si él venía de algo, a mí no me hablen así. A mí no me gusta que nadie me hable así. Entonces, aquí nadie se acostumbra a hablar de sordo. Es que aquí tiene como un aparato, como una candela, dicen los doctores, y ese aparato pasa por aquí, hasta llegar al corazón. Pero con el tiempo va viejo uno y ese aparato va mermando. Entonces, sordo. Ya después me voy quedando sorda hasta no. Es mucha falta. Pasa uno vergüenzas. Ya no entendí, pero por medio del movimiento entendí, no sé si era mi mamá y la conversar. Ya soy. Y se pidió le compraron la cabeza, para hacer un estudio, porque hay un pariente de nosotros. Pero ahí se murió y se Isidro, pero ya él le habían pagado todo para hacer estudios para ver porque después venía. Que nosotros hicieron exámenes de pies a cabeza y todo, sangre y todo. Pero cada cosa no se puede operar, eso que sé. Y ser sordo es muy bonito porque tranquilo uno. Y si duerme tranquilo, pues trago a cero, y ahí lo despierta. Las bombetas, ¿tuvieron? Ya, qué miedo, qué susto, que esto y que lo otro. Y no hace otros. Yo les digo a ellos que uno tiene que ser malicioso. Nosotros los sordos tenemos que ser muy maliciosos, ¿ve? Porque a nosotros mamá nos enseñó que con el rabo del ojo ve uno o va uno en el bus y uno ve a la gente hablando, entonces uno agarra todas las palabras. Si están hablando de uno se da cuenta que están hablando de uno. Yo me doy cuenta, yo a veces voy a la pulpería y alguien se queda viéndome y yo entiendo perfectamente lo que están hablando. Desde que estaba en 5º grado vine a perder, ya después el desarrollo y ya quedé embarazada, entonces ahí sí que ya no, pero si oigo poquito, digamos, la música fuerte, así como te diera los parlantes bien duros, sí los oigo, a veces los carros, repito, los carros. Y no te digo que la tengo muy profundo, pero sí, digamos, un ruido fuerte. Los truenos, así sí los oigo. No me gusta el audífono para nada. A la edad tuya, a la edad que vos tenés, digamos, yo oía bien. Yo no tenía problemas con el oído, ya. Entonces te da a vos, como te dijera, como tabaquillo, te da como, qué sé yo, como, pero no sé si usted experimentó eso, que te da un poquillo de pena, vergüenza, o, que te digo, como una psicosis ahí, digamos, porque vos oís bien y de un momento a otro perdés, digamos, un sentido, digamos, a la vista, caminar o el oído, a vos te se bajan un poco las ligas. En nosotros, los hueputas pelillos son muy culebras, se quedan echados, ya, entonces no permite el sonido. Muchas gracias. Ya terminamos. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Que llevas esta tarea o esta, para que la examine. ¿Quién sabe? Ay, solo Dios sabe cómo es que nos armó.